Hola mi gente, en este video veremos el funcionamiento de un cargador de celular, lo cual en su salida de 5 volts, sus partes, sus componentes y más o menos su funcionamiento en la teoría y en la práctica. Como puede ver, consta de un circuito sencillo, el cual yo le he sacado el esquemático. Aquí se encuentran los componentes, pueden ponerle pausa para que vean los componentes, sus capacidades y todo eso. Y consta nada más de un solo diodo rectificador, lo cual es sencillo, en una sola onda de media onda, con su filtro de entrada, resistencia que alimenta el transistor oscilador, a la base una bobina, dos bobinas, que es la que alimenta la parte osciladora, y la reguladora de voltaje mediante este diodo seno, que más o menos veremos su voltaje y cómo trabaja, y la salida secundaria, que consta también de un diodo, un capacitor, un filtro y una resistencia, y el diodo del indicador de voltaje que está encendiendo. Entonces comprobaremos todo el funcionamiento de estos componentes ahora en la práctica. Bueno, visto un poco el esquemático, vamos a hacer la prueba contundente ya en la placa para revisar los componentes, ver su frecuencia, su tipo de onda, el oscilador, cómo funciona todo más o menos, y si acaso hacer alguna prueba, por ejemplo reemplazar este filtro, que es el que tiene que ver con el oscilador, cambiar este condensador también, o ponerlo uno en paralelo. Pienso poner estos dos. Este, que es de 103, ¿no? De 103. Que es 100 nano, es 10 nano, y este que es de 10 micro a 63 volts. Ya que el que trae es de 22 micro, 25 volts. En la salida, que es este grande, lleva de 100 micro, 10 volts. Como bien explicado ahí. Lleva diodo IN 4148, el famoso IN 4007, el de la entrada, que es 2.2 micro, 400 volts, que es el alto voltaje, el chiquitico, que es el capacitor de un nanofaradio. Lo reemplazaré y lo pondré uno de 10, a ver cómo varía la frecuencia y si hay algún problema. La resistencia, que es 2,2 megaohm, que es la que va y alimenta el transistor, es esta. El filtro de alto voltaje, la resistencia de 220 ohm, que es esta, que está en acople con el capacitor. La resistencia de 470 ohm, que es la que está para descargar este filtro, bueno, se mantenga cargado, y la de 220 ohm, que es la que alimenta el diodo LED. Puse esta lámpara en serie por si hay algún corte, y veo que se me soldó, casualidad.
podemos probar a encendido de doble, comprobando que hay voltaje en la salida, cuyo voltaje mediremos ahora con el multímetro. Vamos a medir la entrada de corriente en AC. Aquí en mi país hay 110 volts, corriente alterna 60 Hz, 118 volts. Vamos a ver después el voltaje de rectificación, o sea, corriente directa, después del diodo. Después este diodo, que vemos que tiene su polaridad hacia acá. Vamos a invertir la punta del multímetro. Como pueden ver, 161 volts. La lámpara no enciende porque como no está en corte el cargador. Siempre recuerden que en la fuente conmutada, sea cargador o sea de computadora o sea de laptop, está dividida en dos partes: la parte caliente, que es el alto voltaje, y la parte fría, que es el bajo voltaje. Según el fabricante, hay de 5 volts, hay de 12 volts, hay de 24 volts. ¿Entienden? Aquí es donde están todos los componentes del oscilador, el oscilador, y aquí la rectificación ya para la salida del puerto USB.A. Yo le soldé esos dos cablecitos para después medir en el osciloscopio, que son los negativos. Ahora, como este es el negativo del alto voltaje, pondré la punta del multímetro aquí. Y mediremos en el positivo del Zener a ver qué voltaje tiene. O lo podemos coger aquí de la misma carcasa del capacitor. Como pueden ver, indica un voltaje bajito, negativo, y va bajando y va bajando. Ahí hay 159 volts. Como puede ver, está indicando que se está descargando porque el negativo de ese diodo está aquí en este capacitor, que es este de aquí, que es el que se estaba indicando. El negativo del diodo Zener está en este capacitor, que es el negativo de la segunda bobina, mediante este diodo que está aquí. De ahí adquiere el negativo el diodo Zener, y entonces es el que estabiliza el voltaje del cargador. Por ejemplo, puedo seleccionar el negativo aquí y medir aquí, y como indica en el multímetro, 2.4 volts. Ahora vamos a medir el voltaje en las patas del transistor, siempre con cuidado de que no topen aquí, no vaya a ser que haga corte y le coja la corriente a ustedes, el alto voltaje.
Vamos a poner negativo en el capacitor y vamos a medir la base del transistor. Tiene un voltaje de 480 mV. Está bien. Es con el voltaje que trabajan los transistores estos de silicio. En el colector tiene una salida de 160 V que es la que alimenta la bobina. Esta bobina, como puede ver, es la que alimenta esta bobina para que haga la frecuencia. Y el emisor que está en negativo. Ya, aquí no hay muchos aspectos que ver. Va a ser un circuito sencillo. Este autoacoplador está en paralelo, las puntas están en paralelo, como pueden ver. Igual que aquí está en paralelo, o sea que está haciendo como un puente ahí que no hace ninguna función. Vamos a ver el voltaje de salida. Negativo, positivo. Como pueden ver tiene 5.2 volts. Está bien estabilizado. Y vamos a ver el voltaje del diodo LED. Es 2 volts. Es un diodo LED de 2 volts. Está bien. Ahora vamos a ver en el osciloscopio la frecuencia con la que trabaja este transistor. El oscilador. Y enganchamos el negativo del osciloscopio. Y pasamos a modo osciloscopio multímetro. Dime. ¿Todavía? Comprobamos el voltaje, indicando que hay voltaje. Un voltaje de 150 volts, 160 volts, como pueden ver. Entonces vamos a probar en la base del transistor. Vemos que no hay oscilación. Comprobamos en el colector. Ven, ahí hay una oscilación de 33.6 kHz y un voltaje de 300 volts. Tienen que tener cuidado a la hora de medir aquí. En el emisor no debe haber nada, es el negativo. Vemos aquí en la bobina 1 del transformador, hay una oscilación ahí de 33 kHz. Comprobemos en la segunda bobina. Hay una pequeña oscilación, pero de mínimo voltaje. Vamos a darle autosello para que no la detecte. Pueden comprobar. Vamos a regular el voltaje. Pueden ver que es un voltaje de 9 volts, una frecuencia de 41 kHz. Vamos a ver si señala el tipo sierra. Vamos a ver en la salida del transformador qué oscilación me indica. 7.23, 7.4 volts y 43 kHz igual.
Volvemos a medir el colector del transistor. Subimos el rango de voltaje del osciloscopio para ver la señal. Hacia abajo. Casi una onda cuadrada. Y aquí tenemos kHz. Vamos a ponerle carga para ver cómo varía la frecuencia. Vamos a ponerle consumo al cargador. Recuerden que tenía 43 kHz y ahora vemos que tiene 114 y está más estabilizada la onda. Con una onda casi cuadrada. Casi cuadrada. Vamos a comprobar la del colector del transistor. Vamos a subir el voltaje osciloscópico. Como pueden ver, de 33 que tenía subió a 107 kHz y el voltaje se mantiene en 240. Y en la base del transistor vamos a bajar el voltaje. Vemos que ahora sí tenemos oscilación. Lo cual yo desengancho. Y tenemos una media oscilación de 44 kHz en la base del transistor. Volvemos a enganchar. Tenemos una frecuencia de 115 kHz en la salida colector. $313 kHz. Ahora vamos a hacer adrede con que el capacitor de entrada esté con problemas.
Ahí no está topando el positivo del capacitor en la vena. Volvemos a comprobar. Pasemos a voltímetro y vamos a medir el voltaje nuevamente. Vamos a medir nuevamente los voltajes. Como pueden ver, en la entrada hay ahora 55 volts. Esto es lo que puede suceder cuando el capacitor está abierto, cuando está en buen funcionamiento. No llega bien el voltaje. Y por supuesto, si medimos, no están los 160 volts, está los 52 volts en la base. El transistor está llegando 1 volt. Casi 1 volt. Varía mucho la frecuencia. Ahora vamos a ver el voltaje de salida. Como pueden ver, de 5.2 bajó a 4.7. Y vamos a ver el voltaje del diodo Zener, que dijimos que era el negativo aquí y el positivo. De 2, y pico de volt que tenía, bajó a 1 volt, a 0.9, a 1 volt, y varía mucho la frecuencia. Vamos a ver en el osciloscopio ahora qué está pasando. Pasamos a modo osciloscopio. Rectificamos el voltaje de entrada. Están los 60 Hz. Vamos a dar auto setting. Como puede ver, está indicando una semionda. No es una línea recta, no es una línea directa, es una semionda, que es la que sale del diodo y está llegando a los demás componentes, como a la base del transistor.
podemos ver que la señal está distorsionada, está metiendo mucho ruido. Vamos a ver en el colector. Podemos ver ahí. También hay mucho ruido y no está bien la señal, la onda de señal. Vamos a ver en la salida. Vamos a bajar el voltaje del osciloscopio. Con una señal mala también, con mucha distorsión. Vamos a ponerle cara a ver qué sucede. Como pueden ver, el voltaje bajó a 2.4. Como pueden ver, está mal la frecuencia, incrementó y tiene mucho ruido. Vamos a ver aquí en el primario cómo se comporta la señal. Aquí debería haber 100 y pico kilohertz. Y sin embargo está en 50 kHz. Con ruido. No estabiliza bien el tipo de onda. Mucho ruido, como pueden ver, y todo porque el capacitor de entrada lo que hizo fue